Entre el siglo XII y XIII, en Toledo existió un prelado cuyo nombre vamos a utilizar a lo largo del programa. Huella de nuestro tiempo, por supuesto. Este personaje engrandeció a Toledo, la llamaba la Urs Regia. También acompañó a Fernando III el Santo en la colocación de la primera piedra, los primeros cimientos de la que iba a ser la Catedral de Toledo. Podemos decir que siguieron la tradición un poco del mundo romano. Debajo pusieron monedas de oro y plata, como era costumbre en todas las épocas del Imperio Romano. Se trata de don Rodrigo Jiménez de Rada, ilustre personaje, nombre que está unido al mundo religioso, también al mundo de la Reconquista española, al mundo de las letras y, por supuesto, al engrandecimiento del arzobispado de Toledo. Jiménez de Rada es un personaje que influyó en la realeza, influyó en la vida religiosa desde Roma a Toledo. Por ese motivo, hoy vamos a plantear la figura de él, con este título, don Rodrigo Jiménez de Rada. Don Rodrigo Jiménez de Rada tenía en su mente la demolición de la mezquita que se había convertido en lugar religioso cristiano para realizar una gran obra, la catedral que iba a ser famosa en el tiempo. Don Rodrigo Jiménez de Rada posiblemente diseñó con el maestro Pedro Pérez y lo planteó. Es posible, todo es posible cuando estamos pensando en un hecho histórico. Para ensalzar a Dios, hacer un templo de gran extensión, de gran amplitud, en donde se evocara la Trinidad, en donde se representaran todas las figuras del Antiguo, Nuevo Testamento, mártires, imágenes, un templo para la historia. El tema va a ser un tema de introducción de varios, en donde ponemos los antecedentes de la divulgación del año 1226, cuando se colocó la primera piedra. Vamos a cumplir pronto los 800 años. Va a ser un antecedente de varios programas. El tema lo va a divulgar, lo va a expresar, lo va a manifestar y a explicar, como siempre, un experto, don Miguel Ángel Dionisio Vivas, al que siempre decimos el mismo tema. Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias, Andrés, por tu invitación. Y una vez más estamos aquí hablando de historia y de arte, claro, y de cultura. Sí. Y además de temas no solamente que son de tu especialidad, sino que nos están reclamando y llamarnos, diría don Rodrigo Jiménez de Rada y algunos más, porque somos la historia de Toledo. Y esto es lo que nosotros expresamos en el programa, la historia, en este caso, de Toledo. Así que, Miguel Ángel, yo siempre cuento contigo. Amigos, don Miguel Ángel Dionisio Vivas es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, pero es licenciado en varias licenciaturas, en Geografía e Historia, en Ciencias Eclesiásticas, en Teología,
Es también profesor en activo de una facultad de pedagogía adscrita a la Universidad de Madrid que se llama ESCUNY, y es académico de la Real Academia, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. No quiero olvidarme que en su, diríamos, en su manifestación docente es profesor del Instituto Superior de Teología y de Ciencias Religiosas del Seminario de Toledo. Pues bien, con esta presentación, la primera cuestión, don Rodrigo Jiménez de Rada, cuando yo era peregrino de Santiago, por poco me lo encuentro. ¿Me lo encuentro dónde? En Puente la Reina. Era de Rada. Pues bien, vamos a hablar de su niñez, de su infancia y de todos esos primeros pormenores, Miguel Ángel. Bueno, efectivamente, como tú indicas, él nace en tierras de Navarra, es hijo de un miembro de la nobleza navarra y también entronca con la nobleza castellana gracias a su madre Eva de Finojosa. Nace en 1170 y bueno, pues su niñez comienza pues en el castillo de Rada, que era donde tenía el señorío su familia, un castillo que más tarde sería destruido en las luchas que hubo en Navarra con los agramonteses, pues fue arrasada la población y hoy apenas queda la iglesia de San Nicolás, pero pronto va a pasar a la corte de Navarra. Por su padre tuvo una importancia bastante grande en la corte de Sancho VI el Sabio de Navarra. Entonces el pequeño Rodrigo va a la corte navarra, y allí va a comenzar a educarse. Se va a educar a la sombra de un prelado, Pedro de Artajona, o también llamado Pedro de París, que era obispo de Pamplona. Y sí, le llamaban Pedro de París porque había cursado, como muchos eclesiásticos de la época, había cursado estudios en París, en la Sorbona. Entonces, don Rodrigo va a crecer allí, va a comenzar su formación. No sabemos si se ordenó de diácono en Navarra o más tarde cuando continuara sus estudios, primero en Bolonia y luego en París. Esto también es importante cuando hablemos de la futura catedral gótica de Toledo, porque él va a conocer los primeros arranques de este estilo, que nace precisamente, sabemos que el arte gótico nace en el entorno de París, en la isla de Francia. Su primera manifestación va a ser la Abadía Real de Saint-Denis, donde estaban las tumbas de los reyes franceses. Entonces, don Rodrigo pudo ver este nuevo arte tan espléndido y es posible o seguro que esto le influyó a la hora de, como veremos, de renovar la vetusta mezquita de Toledo, que había sido adaptada al culto cristiano entre la reconquista de Alfonso VI y que exigía ya un nuevo edificio. Hablaremos después de ello. Entonces, él tiene una formación muy buena, tanto en Bolonia, el gran centro de estudio del derecho canónico, como luego en París, y a su vuelta de París va a iniciar lo que va a ser pues, su carrera, diríamos, eclesiástica y política, que están muy imbricadas, porque a la vuelta de París va a intervenir en las negociaciones entre el rey de Navarra y el rey de Castilla, y a partir de ese momento, curiosamente, su vinculación no va a ser ya con Navarra, sino que va a ser con Castilla, bajo el reinado de Alfonso VIII, el cual le va a promover a la sede episcopal de Osma, que había quedado vacante, aunque parece que ni siquiera llegó a ser consagrado. Fue nombrado para Osma, pero en 1207, pero inmediatamente queda vacante la sede arzobispal de Toledo y se le va a elegir como nuevo arzobispo. Parece que no es consagrado hasta 1210, desde 1209 el Papa Inocencio III va a expedir las bulas de nombramiento, incluso parece que pudo ser el propio Inocencio
III, que es quizá una de las figuras cumbres del papado durante la Edad Media. O sea, siempre que se habla del papado medieval y la máxima expresión en el conflicto entre la Iglesia y el Imperio que se viene arrastrando desde Gregorio VII, pues Inocencio III sería como el culmen, el momento en el que el papado adquiere pues, su máxima fuerza, su máximo esplendor, incluso político. Sí, sí. Más tarde vendrá ya, a partir de Bonifacio VIII, a fines de siglo, las crisis con Francia y tal, pero el momento culmen del papado medieval sería precisamente el Papa Inocencio III. Sí, sí, aquí vemos la repercusión, influencia que tenía con Rodrigo, y Rodrigo también con el papado. Pero a mí me hace pensar que don Rodrigo era un hombre, luego fue político, guerrero, pero era un hombre muy culto. Sí, sí, es una de las características de don Rodrigo. Bueno, don Rodrigo Jiménez de Rada es una de las figuras más importantes y más extraordinarias de la historia de la Iglesia de Toledo, del episcopologio toledano. De hecho, era tenido hasta que llegue la figura de Francisco Jiménez de Cisneros, va a ser tenido como el gran arzobispo toledano medieval. Y un hombre polifacético, un hombre que efectivamente, como señalabas, va a estar en el ámbito de la política, va a ser gran canciller de Castilla, va a estar en el ámbito guerrero de la Reconquista, va a participar, como veremos, de una manera central en la batalla de las Navas de Tolosa y bueno, en la Reconquista que se va a producir a partir de esa batalla, con el hundimiento del poder de los almorávides. Va a ser un pastor que se va a preocupar por su diócesis, va a fundar, como también hemos señalado, sí, la Colegiata de Talavera, se va a preocupar de las tierras de Guadalajara, Brihuega, que era un lugar que él tenía mucha estima, Talamanca. Va a preocuparse de la vida interna de la catedral, aunque eso le llevará a algún conflicto con parte del clero catedral, pero además va a ser un gran intelectual. Es decir, sí, lo admirable de don Rodrigo es que en medio de esa actividad frenética tenía tiempo para escribir, y escribir sí, mucho y escribir bien. Y para aprender idiomas. Sí, sí, era políglota. Porque parece que dominaba no solamente el romance castellano, también francés, italiano, hablaba latín, conocía el griego, sí, y también conocía el vascuence propio de las tierras de Navarra, donde había nacido. O sea, un hombre políglota, lo cual le permitía crear una biblioteca extraordinaria. De su biblioteca sí, queda muy poco, porque él, su gran biblioteca, aún en vida, la va a donar al monasterio de Santa María de Huerta, que es un monasterio con el que tiene mucha relación. Porque al hablar de su familia hay que indicar que su madre era hermana de San Martín de Finojosa. San Martín de Finojosa fue abad de Santa María de Huerta. Durante 2 años fue obispo de Sigüenza, renuncia a la diócesis de Sigüenza y vuelve a Huerta. Entonces, don Rodrigo va a estar muy vinculado a este monasterio. De hecho, es muy curioso porque estando en París, sí, sí, va a hacer, durante su año de estudiante, va a hacer su testamento. Y ya en su testamento indica que quiere ser enterrado en Santa María de Huerta. En vida va a donar su biblioteca a este monasterio. La biblioteca era riquísima. Con el paso del tiempo, con las guerras, con los saqueos y desamortizaciones que va a sufrir el monasterio de Huerta, que estamos viendo ahora mismo, lo que queda de su biblioteca va a terminar actualmente, después de esa amortización, en la Biblioteca Provincial de Soria, y son unos 30 y tantos, no llegan a 40 manuscritos, de lo que fue una biblioteca riquísima, porque él tenía una curiosidad intelectual amplia. Entonces, es una figura realmente portentosa, es de las grandes figuras de la vida de la Iglesia y de la vida política, cultural de la España medieval. Es un hecho importante para incluso el ámbito de la Reconquista, la batalla de las Navas de Tolosa. Estamos hablando Alfonso VIII, principio del siglo
XIII, y ahí él se implica mucho. ¿Por qué este empeño de guerrero? Porque llama mucho la atención cuando todo este tipo de arzobispos, fundamentalmente arzobispos de la diócesis tan famosa como era Toledo, están implicados en la lucha contra los árabes, con su ejército propio. ¿Por qué este esfuerzo tan enorme que él hizo en las Navas de Tolosa? Es que es llamativo. Sí, ¿no? sí, bueno, Miguel Ángel. hay que contextualizarlo en el momento histórico. Estamos en plena Reconquista, estamos en un bueno, en Reconquista que sería la Cruzada Occidental, pero también tenemos los enfrentamientos con el Islam en Tierra Santa. Entonces, se veía como normal, hoy en día nos parece bueno, pues una barbaridad porque estamos en otro contexto, pero se veía como normal que una de las actividades del prelado, de un prelado, no solamente del arzobispo de Toledo, fuera luchar contra infieles. Entonces él tiene sus propias mesnadas y él participa. De hecho, tiene un papel protagonista en la batalla. Estamos viendo ahora un famoso cuadro de Van Halen que está en el Senado, que representa la batalla naval de Tolosa. Entonces, justo ahí en el centro vemos al rey de Castilla, Alfonso VIII, y al lado está el arzobispo Jiménez de Rada, junto a un canónigo que portaba un guión, una cruz, que de hecho se cuenta que Jiménez de Rada, acompañado por este canónigo, iban recorriendo el campamento cristiano la víspera de la batalla, indicando cuál era la fuerza en la que se tenían que apoyar, iba Jiménez de Rada con el dedo índice señalando al cielo, y esa era en donde tenían que apoyarse. Pero es que previa a la batalla, él también se implicó mucho, porque primero estuvo predicando por Europa la cruzada. El Papa le animó a que predicara en toda Europa y también instó a que obispos franceses, por ejemplo, el arzobispo de Narbona, el arzobispo de Burdeos, participaran en la batalla contra el Islam. Estamos en un momento en el que Al-Ándalus está bajo el dominio de los almorávides. Los almorávides era perdón, de los almohades. Los almohades. Los almorávides habían sido previamente. Bueno, pues los almohades, que habían sustituido precisamente en la hegemonía en Al-Ándalus a los almorávides, pues habían logrado unificar las taifas de Al-Ándalus y habían creado un imperio que abarcaba también el norte de África. Entonces, el movimiento almohade, como anteriormente el almorávide, son dos movimientos de reforma del Islam que recurren a la yihad, a la guerra santa para la expansión del Islam, recuperan esta idea y era una amenaza para los reinos cristianos. Es decir, de hecho, la Reconquista después de Alfonso VI, cuando recupera Toledo, se detiene, y siendo la Reconquista de Toledo un momento simbólico muy importante, porque era recuperar la capital del antiguo reino visigodo, y sin embargo se va a detener primero por el influjo, la lucha contra los almorávides. Cuando los almorávides caen, los almohades le van a sustituir. Entonces era una amenaza constante y se veía necesario, sí, pues... era un tipo cruzada, ¿no? Sí, se entendía que era como la cruzada occidental, la cruzada en estas tierras. Entonces, Rodrigo Jiménez de Rada va a recorrer Alemania, va a recorrer Francia, predicando la cruzada el año previo, en el año 1211, y de este modo va a lograr la participación de muchos caballeros transpirenaicos, ultramontanos, podríamos decir, en la Reconquista. Pero ahora veremos un matiz, porque una vez que se pone en marcha, él, antes de iniciar la campaña en la primavera de 1212, se reúnen los diversos ejércitos en Toledo, él va a preparar lo que diríamos la intendencia. Él va a costear la intendencia, va a acoger. Y en las primeras escaramuzas va a ocurrir un fenómeno curioso, que va a llevar a que los caballeros que vienen ultrapirenaicos se marchen. Y es que la costumbre en las tierras castellanas, en la Reconquista, en la península ibérica, era
cuando se ganaba una plaza a los musulmanes, si se rendían, se respetaba la vida de los que se rendían. Y Sí, además sí. formaban parte del reino, eran nuevos súbditos de la corona, no ese estatuto que tenían los mudéjares. Pero los caballeros que venían de Centro Europa, su costumbre era degollar. Entraban en una población y degollar y destruir la población. Entonces, hubo algún enfrentamiento entre los ejércitos castellanos y los ultrapirenaico, y estos, como no se les permitían esa Sí, política, sí, sí. sino que había que respetarla a las poblaciones que se rendían, pues decidieron regresar. Queda alguno, pero la mayor parte regresan. Y eso que el rey Alfonso VIII fue muy generoso con ellos, les dio parte de su botín, o casi todo el botín, renunciando a él, pero ellos deciden Sí. volver. Entonces se va a quedar la campaña como algo intrapeninsular. Van a participar los reyes de Castilla, de Navarra y de Aragón. El rey de León, Alfonso IX, que estaba enfrentado a Alfonso VIII, Estaba enfadado. no Estaba enfadado. participa y no hacía más que poner pegas. Pero Miguel Ángel, has dicho algo que a mí me atrae. Dice, la intendencia la tenía preparada. Toledo, que vemos que es una ciudad pequeña en la época actual, sin embargo, estaba preparada para recibir a una gran mesnada, a un gran ejército, no solamente en la ubicación, sino también en el mantenimiento. Quiere decir que aquí había riqueza. Bueno, ¿no? y hay que tener en cuenta que una cuestión de táctica militar. Estamos en la población más importante al norte del Tajo. Toledo durante casi 2 siglos, hasta que precisamente con las navas de Tolosa desaparezca el peligro almohade, es casi zona de frontera. Entonces es un lugar que está preparado precisamente para la campaña militar. De hecho, Sí. sufrió varios intentos de asalto durante ese periodo que va desde la Reconquista por Alfonso VI hasta la Nava de Tolosa. Que eso también explica el por qué no se afrontó la construcción de la catedral antes, porque estamos en una situación muy inestable. Toledo es una ciudad estratégica, con fuertes murallas, protegida por un Tajo que tenía bastante más agua que ahora, obviamente, Sí. que era su defensa natural, pero estaba en zona casi de frontera. Entonces, es una ciudad que está preparada para la guerra. Y obviamente, la iglesia de Toledo tenía muchas rentas. Y entonces, el arzobispo entiende que es una forma también de colaborar. Preparan la intendencia, se acogen. El rey de Aragón llega, se cuenta, porque además parte de estos detalles lo sabemos por la propia historia que escribirá Rodrigo Jiménez de Rada. El rey de Aragón llega en el día de la Santísima Trinidad y se cuenta cómo se acoge en Toledo. Bueno, pues se preparan y empiezan a avanzar los ejércitos con enfrentamientos contra los almohades, contra las tropas del califa al-Nasir, que viene de Marruecos para poder luchar contra los cristianos, un ejército ingente. Y se encuentran con esa muralla natural que es Sierra Morena. Y aquí vamos a tener un problema, y es que los ejércitos aliados, los ejércitos de los reyes de Castilla, de Navarra y de Aragón, se encuentran con que los pasos de Espeñaperro están controlados por los almohades. Bueno, pues aquí hay una cosa, no sabemos si entra en el terreno de la leyenda. La leyenda. Aparece la leyenda, ¿no? Pero bueno, se non è vero è ben trovato, como dicen los italianos. Qué bien. Y es que, estando con esta situación de cómo podemos cruzar, un pastor desconocido les enseña un camino por el que no hay almohades, y entonces ellos pueden. Entonces, eso permite al ejército castellano y el de los reyes aliados cruzar en lo que ahora se llama el Puerto del Rey y adentrarse en lo que va a ser la llanura de la Nava de Tolosa. Es muy curioso porque esta figura del pastor de las Navas está situado en el altar mayor de la catedral. Tenemos los 2 grandes pilares. Según miramos a la derecha, lo que sería el lado de la epístola, hay otra figura, el alfaquí, que según la tradición evitó que Alfonso VI bueno, pues castigar a la reina Constanza y al arzobispo cuando convierta la mezquita en catedral. Entonces está lo que es el pilar del alfaquí,
y a mano izquierda, según miramos, está el pilar del pastor, y ahí está representado este pastor de la batalla de las Navas. Se quiso recordar su importancia. Que no es San Isidro. No es como San Isidro. Hay quien dice, ese es San No, Isidro. es el pastor que, de las Navas. Que los visitantes se fijen en él. Entonces, y además tienes va vestido de pastor y, claro, y destaca entre la serie de reyes y de arzobispos que aparecen en el altar mayor. Está en un lado el alfaquí, vestido al estilo musulmán, y en el otro está el pastor con su cayado y su capuz. Entonces, gracias a eso, logran cruzar y se va a producir esta batalla de las Navas, que fue una batalla grandísima, grandiosa por los ejércitos que intervienen, que al principio costó mucho, pero finalmente logran vencer al califa al-Nasir. Cuenta también la leyenda, la historia, el momento en el que el rey de Navarra, porque estaba la tienda del califa, estaba en el centro, rodeada de unas cadenas y protegida por varios miles de esclavos negros. Y entonces el rey de Navarra saltó las cadenas. Por eso esas cadenas después se llevarían a Roncesvalles y se convertirían en el símbolo de Navarra. Bueno. El caso es que esta batalla va a suponer el fin del predominio almohade en la península y va a permitir, estamos viendo ahora un poco el mapa de la península, cómo quedó cuando a la muerte de Alfonso VIII le sucede a su hijo Fernando III el Santo, y Fernando III el Santo va a ser el que va a lograr realizar la gran reconquista. Bien, nos quedamos ahí, llegamos a la mitad del programa, pero seguiremos con el personaje. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando de un gran prelado toledano, don Rodrigo Jiménez de Rada. Seguiremos con ustedes después del descanso. Don Rodrigo Jiménez de Rada es el gran personaje que Huellas de nuestro tiempo hoy está presentando. Personaje que dio vida, mucha vida, a Toledo como capital, a la archidiócesis de Toledo, que intervino en la vida política, militar, religiosa, en la realeza de una manera muy peculiar y profunda. En la primera parte hemos planteado lo que es la imagen del arzobispo. Continúa con nosotros don Miguel Ángel Dionisio Vivas. Nos habíamos quedado en la batalla de las Navas de Tolosa, de gran trascendencia. Incluso vimos el mapa de España, cómo se había quedado. Todavía no se llamaba España. El mapa de la península, cómo se había quedado después de la derrota del mundo almohade. Pero alguna consecuencia más, porque tuvieron que ser muchas. Sí. Algunas consecuencias de ese resultado tan maravilloso, que más que resultado de una batalla era una cruzada, como bien explicabas. Pues los resultados fueron amplísimos y de hecho la batalla de las Navas de Tolosa va a permitir, con el hundimiento del poder almohade, porque después de la muerte del califa al-Nasir se van a producir una serie de enfrentamientos que van a hundir desde dentro al propio califato, van a permitir más adelante la gran reconquista que hará San Fernando. Pero para la diócesis de Toledo y para la propia historia de Toledo ciudad, tuvo una gran repercusión porque permitió incorporar al territorio diocesano una serie de enclaves que algunos van a permanecer unidos a Toledo hasta los años 50 del siglo XX y otros, como las tierras de Extremadura, de la actual provincia de Badajoz, hasta el día de hoy.
Entonces, este hundimiento de la frontera almohade va a hacer que vaya a formar parte de Toledo 3 enclaves muy concretos. El primero, en 1213, en la Sierra de Alcaraz, todo el territorio que va desde Villarrobledo a Alcaraz se va a incorporar a la diócesis de Toledo y se va a estructurar eclesiásticamente. Y además, juntamente con la incorporación eclesiástica, va a haber un proceso de repoblación, de instalación de población cristiana en estas tierras. Esto sería un núcleo en la actual provincia de Albacete. Toda esa lengua de tierra que va desde Villarrobledo hasta la propia Alcaraz. Luego va a haber un segundo núcleo que va a tener lugar en tierras de Jaén. En 1224, a partir de ese momento se van a incorporar al territorio diocesano de Toledo, en el norte de la provincia de Jaén, los enclaves de Quesada y luego de Cazorla. Con una peculiaridad, este territorio, además de incorporarse eclesiásticamente a la diócesis de Toledo, se va a convertir en un señorío dependiente del arzobispo de Toledo, lo que se va a llamar el adelantamiento, primero de Quesada, pero poco después Quesada va a ser extendido a nivel civil de ese adelantamiento y vamos a ver lo que se llama el adelantamiento de Cazorla. ¿Qué es un adelantamiento? Es un territorio de frontera, es un señorío que depende de un señor, en este caso el arzobispo de Toledo, y que tiene la función de defender la frontera frente a los musulmanes, en este caso en tierras del reino de Jaén. Y por último, ya en 1230, ya en tiempos de San Fernando, se va a incorporar en el territorio que está en torno a la actual población de Capilla, en la provincia de Badajoz. Y este es una zona que hoy en día sigue siendo eclesiásticamente diócesis de Toledo y que va a permitir evitar, porque era uno de los accesos por el que los almohades entraban fácilmente hacia los territorios de Toledo. Entonces, se incorpora este territorio eclesiásticamente a la diócesis y también va a haber un momento en el que toda esta zona, que son las estribaciones de los montes de Toledo, van a formar parte del dominio temporal del arzobispo Jiménez de Rada. Se va a encargar del Castillo de Milagro, ahí cerca de Navarmosa, que era también un lugar estratégico para la... Pero el gobierno municipal de Toledo, podríamos decir así, reclamaba también espacio. Entonces, Fernando III va a hacer una cosa muy curiosa, y es que va a permutar o va a cambiar el territorio de los Montes de Toledo al arzobispo y luego se lo va a vender al Concejo de Toledo por 45.000 maravedíes y de esta manera todo ese territorio va a formar parte del alfoz, hoy diríamos del municipio de Toledo, y por eso se ha llamado Monte de Toledo, que es no solamente el límite entre la provincia actual civil de Toledo y Ciudad Real, sino toda esa espina dorsal que podríamos decir, que desde el siglo XIX se empezó a denominar Siberia extremeña, que es una denominación que pues no tiene ninguna base histórica, y sin embargo toda esa zona sí que eran montes de Toledo, y todavía la toponimia lo recuerda, fue labrado de los montes de Toledo, Villarta de los montes de Toledo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a permitir que la diócesis de Toledo crezca, y crezca bastante en extensión territorial. También va a incorporar entre este territorio de Capilla y los territorios de Jaén, toda la provincia de Ciudad Real también va a pasar a la jurisdicción del arzobispo toledano. Es decir, él va a hacer crecer muchísimo geográficamente el territorio de la diócesis. Importante, interesante, pero vamos a continuar viajando con él, porque no se conformaba con estar en la diócesis, en el territorio toledano. Él viaja a Roma, va a Roma. Aquí hay un problema, la cuestión de la primacía de la diócesis.
cómo se desarrollaron todo este contacto con Inocencio III, qué manifestaciones, qué también repercusiones pudo tener. No sé, ahí hay otra política, diríamos, una política ya religiosa, pero dentro del ámbito también de las relaciones. Sí, sí, él va a viajar en diversas ocasiones a Roma. Antes he hablado de su viaje para predicar la cruzada por Europa, pero en 1215, por ejemplo, va a participar en el concilio de Letrán. Y es un concilio en el que se va a tratar la cuestión de la primacía. Y él va a defender, y luego participará también en el concilio lugdunense, en el concilio de León. Él va a defender la primacía de Toledo frente a los arzobispos de Braga, frente al arzobispo de Santiago, frente al arzobispo de Tarragona. Va a defender la primacía eclesiástica de Toledo, que le va a ser reconocida por el papado en diversas ocasiones. Luego en 1217 va a hacer otro viaje de nuevo a Roma. Entonces es un personaje que se mueve mucho. Y un personaje que además se va a mover incluso con una edad muy longeva por su época. Él va a morir, como después indicaremos, en 1247, es decir, que 77 años. Para un personaje de la Edad Media es una vida muy, muy larga y además muy densa. Y además Miguel Ángel, 40 años de pontificado en Toledo, que es uno de los mayores uno de los más largos, es decir, ¿no? Y además un pontificado pues muy, muy, muy activo, muy fecundo. Vamos a hablar ahora de la catedral, pero antes de hablar de la catedral hay que hablar de otras construcciones. Él va a promover, por ejemplo, en Talavera la construcción y la erección de la colegiata, de la colegiata de Talavera, a la que va a dotar, a la que va a estructurar, va a organizar el cabildo de la colegiata de Santa María la Mayor. Y luego una cosa muy curiosa, va a depender, la colegiata de Santa María Mayor tenía que pagar todos los años un censo de 5 maravedíes el día de la Asunción. Tenían que traer ese censo de la colegiata. Bueno, la colegiata de Talavera. Pero bueno, es que por influjo de don Rodrigo, años antes se había fundado la Universidad de Palencia. Y como, entre comillas, daño colateral de la fundación de la Universidad de Palencia, se va a fundar la de Salamanca, porque el rey Alfonso IX de León, que no quería que sus estudiantes fueran a Palencia, en tierras castellanas, va a crear Salamanca precisamente para evitar esto. Entonces, también don Rodrigo está en este origen de la Universidad Salmantina. Que estaba en todos los lugares importantes de la vida cultural, religiosa, política, es decir, tenía relación con la realeza de una manera muy íntima y con la cultura. El detalle de Palencia y Salamanca es para recordarle históricamente, porque recordar a la Universidad de Salamanca es recordar toda la cultura española, queramos o no queramos reconocerlo, aunque los de Alcalá me dirían hoy lo contrario, pero los antecedentes están ahí. Un gran personaje en todos los ámbitos, pero si te parece, hay un capítulo aquí que hay que tocarlo. Constructor. Y empieza demoliendo y construyendo. Demoliendo la mezquita que existía, que la utilizaba el mundo cristiano, también de templo religioso. Estaba vieja, estaba caduca, no le gustaba. Pero a él le gustaba lo que tú bien citaste en París. Le gustaba la esbeltez, le gustaba esa manifestación tan maravillosa que es el arte gótico. Bien, pues vamos a quedarnos ahí. ¿Qué pasa con Toledo y qué pasa mezquita, catedral? Bueno, pues hay que tener en cuenta una cuestión que ya he indicado antes, y es Toledo es zona de frontera y no se puedan cometer grandes obras arquitectónicas en un momento de incertidumbre. Es decir, se ha recuperado la ciudad, pero estamos ahí en el límite con los almorávides y almohades, hay incursiones. Entonces no se puede hacer un gran proyecto arquitectónico. Por otra parte, las necesidades estaban cubiertas con la dedicación al culto cristiano de la antigua mezquita Aljama de Toledo, en tiempo de Alfonso VI.
Bueno, pues prácticamente durante unos 150 años esta mezquita, adaptada al culto cristiano, cumple su función como catedral. Pero claro, nos encontramos que una vez que se ha producido la batalla de Nava de Tolosa, que el peligro almohade se ha alejado, que las fronteras están consolidadas y que están ampliándose, pues llega el momento de afrontar además un edificio que ya estaba vetusto. en Entonces, ruinas. también hay que tener en cuenta, bueno, no solamente que el arzobispo había conocido el arte gótico en Francia, por sus viajes por Europa, sino que unos años antes en Burgos había ocurrido algo similar. En Burgos había una catedral románica, pero que es demolida para construir. El obispo don Mauricio va a promover la construcción de una catedral gótica que él había conocido también en Francia, cuando tuvo que ir a tratar unas cuestiones nupciales de la realeza. Bueno, pues entonces, claro, es lo moderno, lo novedoso, y además el estilo gótico, que es un estilo pues, que es más majestuoso, así aparentemente, que el románico, con su esbeltez. Entonces, algo similar quieren hacer en Toledo. Y van a poner la primera piedra, como ya sabemos, el rey Fernando III y el arzobispo Jiménez de Rada. Esa primera piedra, aunque parece, ahí tenemos unas imágenes de San Fernando, en este caso una escultura en plata de Fanelli, ya es del siglo XVII, cuando el rey es canonizado. Bueno, pues San Fernando, que había también promovido la Catedral de Burgos, bueno, pues ahora juntamente con Jiménez de Rada van a poner la primera piedra de la catedral en 1226, aunque parece que previamente ya se habían hecho obras de cimentación, había habido algún tipo de actuación, pero en la inauguración solemne, y como tú señalas, recurren a esta vieja costumbre del mundo romano, cuentan las crónicas, que colocaron los cimientos bajos, los cimientos. Pues, colocaron estas monedas de oro y plata como se hacía en Roma. Entonces, bueno, pues se inicia la catedral y se inicia a un ritmo extraordinario. Una catedral que, bueno, pues siempre nos gusta traer libros, ¿no? Y yo recomendaría a las personas que pues si quieren acercar a la Catedral de Toledo, pues está esta obra de la doctora Lop Optin, que nos presenta la Catedral de Toledo en la Edad Media. Y claro, es que la catedral es para dedicar un programa solamente a la catedral, porque es extraordinaria, es decir, es un mundo en sí mismo. Bueno, pues este mundo va a contar ya desde principios del siglo XIII con este nuevo edificio que empieza a construirse a un ritmo, a muy buen ritmo. De hecho, a los pocos años, en el año 1238, el arzobispo pudo inaugurar y dotar las 15 capillas del ábside. Es decir, las catedrales, los edificios religiosos se comenzaban por el ábside. Entonces, Jiménez de Rada puede, como decía, en 1238, inaugurar, dotar las 15 capillas del ábside, que eran 7 circulares más grandes y 8 cuadradas pequeñas. Que hoy en día ha sido muy transformado. El ábside de la Catedral de Toledo tiene poco que ver con la construcción de las diversas capillas funerarias posteriores, poco tiene que ver con incluso después esa actuación tan extraordinaria, tan maravillosa que vemos ahora, que es el transparente. Pero es un ábside muy, muy modificado, pero que Jiménez de Rada pudo construir y pudo ver más tarde, por esas circunstancias, la construcción de la catedral se irá ralentizando, aparte que estos edificios lo podemos ver hoy en día con el símil de la Sagrada Familia. Estos edificios tenían un proceso muy largo. No va a ser hasta finales del siglo XV, ya en tiempos del cardenal Mendoza, cuando se cubran las bóvedas de la catedral. Pero comienza un buen ritmo. Además, aunque Jiménez de Rada va a tener conflictos, antes lo señalabas, con el clero de la catedral, especialmente con los racioneros, que le van a acusar de que dilapidaba mucho, ¿no? Sí, gastaba mucho. Que era que decían que dilapidaba los bienes de la iglesia. Entonces, ese conflicto, que por otra parte es muy usual durante toda la media y posterior, los conflictos entre los cabildos y los obispos,
Bueno, pues a pesar de ello, Jiménez de Rada va a dotar a la catedral, le va a entregar lugares con cuyas rentas se puedan sustentar los propios racioneros. Sí, sí. Entonces, la preocupación por este edificio que promueve él es muy grande. Es importante lo que acabas de decir, que siempre ha habido conflicto, es una cuestión, entre los racioneros, entre los cabildos y el obispo. Eso, no lo sé, es una cuestión a tratar, a ver. Pero también hay un aspecto que yo no quiero olvidar en este relato que nos estás haciendo del arzobispo. Es escritor. También recoge toda la historia de España. Está preocupado, ¿no?, por los temas fundamentales de la historia de España. El punto de partida siempre será el mismo, porque, claro, no hay documentos escritos dónde, pero solamente hay tradición. ¿Cuál es su obra importante? Bueno, él tiene bastantes obras, él escribe mucho. La más famosa, vamos a hablar de ella, sí, sería el de Rebus Hispaniae, que es sobre las cosas de España. Porque hay que tener en cuenta que aunque no existe la unidad política en la Edad Media, pero sí existe un concepto no solamente geográfico, sino que se habla de España como una especie de realidad, hoy diríamos, supranacional. Igual que hoy en día, por ejemplo, hablamos de Europa como un conjunto de naciones, en la Edad Media está esta idea de España como algo, como una especie de entidad que agrupa los diversos reinos de la península, sí, incluido Portugal, y de hecho la gran aspiración, el objetivo de toda la reconquista es reproducir o recuperar esa unidad de la época del reino visigodo de Toledo. Bueno, pues por eso la historia que va a hacer, igual que más tarde Alfonso X el Sabio, escribe una historia general de España. Bueno, pues Jiménez de Rada va a escribir de todo. Aquí he traído algunas obras, una de ellas la historia Arabun, que es una historia del mundo musulmán. Y una historia muy en latín, él escribía en latín, pero hace una historia del mundo musulmán desde Mahoma. Entonces, es fruto de esa inquietud intelectual que él tiene, pero no solamente eso, tiene otras obras. Por ejemplo, es una especie de una historia bíblica. Esto para los interesados en la historia de la Sagrada Escritura tiene un breviario en Historia Católica, que es, basándose en la Biblia, hace una historia bíblica. Desde los orígenes va tomando todo el libro de la Biblia y lo va organizando de modo cronológico. Esto no es una novedad, él se inspira en algún autor europeo que ya lo había hecho, pero no deja de ser un intento y un esfuerzo que, sobre todo cuando hemos visto esa vida tan dinámica de viajes, de luchas, de participación en la vida política. ¿Cómo tendría tiempo para escribir? Claro, esa es la gran pregunta, de cómo tiene tiempo y preocupación. Y por último... Es que tenía, perdón, Miguel Ángel, tendría que controlar y administrar los grandes bienes que tenía la diócesis, que eran muchos. Claro, es una diócesis que hemos visto antes cómo crece a nivel geográfico, crece en complejidad administrativa, crece en su organización. Hay que, de alguna forma, comenzar de cero en los territorios hacia el sur del Tajo. Es decir, por eso, cuando organiza Alcaraz, encarga a un clérigo que repueble, que vayan, no solamente sería la vida eclesiástica, sino también la vida social, económica. Entonces, es lo que realmente admiro de esta figura, lo polifacético que es, la cantidad de cuestiones a las que atiende y que, sobre todo, tiene este interés intelectual tan grande que le lleva a escribir, que no es que mande a escribir
encarga un autor, sino que él se preocupa por redactar estas obras, recopilar material. Y entonces tenemos esta obra genial que sigue siendo una fuente histórica de primera categoría, se sigue utilizando, que es la Historia de Rebus Hispaniae sive Historia Gótica, que es una historia de España, de las cosas de España, de lo que se va viviendo en los diversos reinos de la península, pues hasta su tiempo. Sí, sí. No incluye la reconquista de Murcia, pero es hasta... Él se puede presentar como testigo de los acontecimientos. Entonces, hoy en día sigue siendo una fuente histórica de primera categoría, sobre todo para lo de su época, porque es verdad que lo anterior se basa en manuscritos, arranca con los godos, esa idea de la restauración que ya aparece en Alfonso III de Asturias, de la restauración del reino godo. Por eso la importancia de lo gótico, pero incluso habla de esos orígenes míticos de España, con la venida de Hércules a la península ibérica. O sea, que es una historia muy completa. Tenemos poco tiempo ya, pero yo quiero tocar también algún dato. Tuvo relación con la realeza, pero también tuvo gran relación porque tenían una gran influencia en el mundo hispánico las órdenes militares. Él mantuvo una muy buena relación con las órdenes militares que tienen el peso de la gran reconquista en estos momentos, pero no solamente con las órdenes militares, también va a tener una relación muy peculiar con otro tipo de orden. Bueno, él funda en Toledo una orden, una especie de orden de caballería, en la que los caballeros tenían la obligación de rezar el rosario todos los días, una orden del Santo Rosario. Pero aparte de estas órdenes militares, sí, que ya digo, él va a ayudar, va a apoyar, e incluso tiene relación familiar con alguno de los maestres de una de ellas, también va a proteger a dos órdenes que acaban de nacer, que son las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, sobre todo dominicos, porque parece que Jiménez de Rada tuvo relación con Santo Domingo. No hay que olvidar que Santo Domingo de Guzmán había sido canónigo de Osma, sí, es decir, muy cerca de Huerta, bueno, pues, y habían coincidido en alguno de los concilios. Entonces va a ser gran protector de estas dos nuevas órdenes que tiene una preocupación urbana. Cuando en Europa está renaciendo el fenómeno urbano, del que el arte gótico es expresión, va a proteger estas órdenes. Aunque no va a olvidar nunca su vinculación con Santa María de Huerta, donde, a pesar de un intento de que sus restos quedaran en Fitero, cuando fallece, va a ser enterrado, cumpliendo su manda testamentaria. Estamos en ese punto final, pero muere junto al Ródano. Claro, es una cosa muy curiosa, porque no sabemos exactamente... A ver, nos encontramos en 1247, en 1245 él está en el Concilio de León, él está en 1247 en León, y estando en León le llega la noticia de que Fernando III ha iniciado la conquista de Sevilla. Don Rodrigo había logrado del Papa que la diócesis de Sevilla, cuando fuera reconquistada, dependiera del arzobispo de Toledo. Entonces él, a pesar de su edad, nos encontramos con una figura que tiene 77 años. Repito, en la Edad Media, es una edad muy avanzada. Y él se pone en marcha. Y entonces se nos dice que in Ródano moritur, que muere en el Ródano. Las interpretaciones más usuales son que muere ahogado, pero tampoco lo sabemos si murió en el barco de enfermedad o... y le trasladan a Santa María de Huerta. Claro, y de camino intentan en Fitero, que se queda allí enterrado, pero sin embargo, en Fitero hay otra Santa María, Fitero, el ábside, Santa María de Fitero, pues, Navarro, pero que ahí la vemos. Sin embargo, finalmente se va a cumplir su testamento y se va a enterrar en Santa María de Huerta, en la iglesia donde están todos sus restos.
que de hecho vemos la fachada de la iglesia, la fachada con ese rosetón gótico. Bueno, pues a la entrada de esa iglesia, a la derecha nos encontramos el sepulcro, también vemos ahí las imágenes del sepulcro de don Rodrigo, que es un sepulcro que se ha abierto en diversas ocasiones. Y la última, en los años 60 del siglo XX, se encontró el cuerpo en unas condiciones extraordinarias. Y se procedió con todas las ropas. Aparece el cuerpo cuando se abre el sepulcro, con las ropas episcopales, con la mitra, con el testamento encima. Entonces se procedió a cambiarle de ropa, se le vistió con una cogulla de monje y los ornamentos se restauraron y hoy se pueden ver en el monasterio de Huerta, que son una muestra excepcional de textil de la época. Sí. Y podemos ver cómo eran, además nos permite reconstruir cómo eran los ornamentos episcopales en ese momento, desde la mitra, la dalmática, la tunicela, pero la casulla. Toledo lo reclamó, ¿no? En 1950 reclama los restos. No pudieron venir. Se mantuvo la disposición final de don Rodrigo de permanecer en Huerta y ahí siguen al día de hoy. Podemos ver el escudo de él, aunque no sea nada más que verlo, el escudo ahí lo tenemos. Ahí ese castillo que era el emblema de su familia. Que no olvidemos que los escudos episcopales durante la Edad Media y prácticamente hasta el fin del antiguo régimen eran el escudo personal normalmente del linaje. Sí. Bueno, pues está el linaje de los Rada, y que bueno, nos recuerda esa fortaleza de Rada que hoy no existe y que era el lugar solariego de don Rodrigo. Ángel, llegamos al final del programa. No se ha recuperado el cuerpo, pero la historia sí se ha recuperado de don Rodrigo Jiménez de Rada. Primer programa para nosotros de lo que puede ser evocar la Catedral de Toledo. Un pequeñito mensaje que tú puedes enviar para el final del programa. Pues que ojalá todos estos programas, que vamos a ir teniendo, toda la programación que se va a ir realizando, pues nos ayude a todos a conocer más y amar más pues esa joya que tenemos en Toledo, que es nuestra catedral, nuestra Dives toledana, nuestra catedral primada, pues que es una joya del arte, de la historia, de la cultura, y que yo creo que vale la pena que conozcamos y apreciemos cada vez más. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. También a ustedes, muchas gracias, porque todas las semanas nos siguen. Siempre digo lo mismo, pero hay que decirlo. No nos olviden. Cada semana un tema nuevo. Hasta la próxima semana.